Evaluaremos las expresiones trigonométricas dadas usando los triángulos de referencia 30, 60, 90 y 45, 45, 90 que se muestran aquí a la derecha. Observe que los ángulos dados están en el primer cuadrante, o, en este caso, un ángulo cuadrantal. Y por lo tanto, no tendremos que dibujar los triángulos de referencia en el círculo unitario. Debido a que los ángulos están en el primer cuadrante, las patas solo tendrán valores positivos. Sin embargo, si los ángulos no estuvieran en el primer cuadrante, tendríamos que dibujar los triángulos de referencia en el plano de coordenadas porque el seno de las patas cambiará según el cuadrante del ángulo de referencia y el triángulo de referencia. Y para una revisión rápida, utilizando la trigonometría del triángulo rectángulo, el seno del ángulo A es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa. El coseno del ángulo A es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa, y la tangente del ángulo A es igual a la razón del lado opuesto al lado adyacente. En la primera expresión, comenzamos simplificando la expresión interna de seno pi sobre 3. Y dado que pi sobre 3 radianes es igual a 60 grados, podemos usar el triángulo de referencia 30, 60, 90 para determinar el seno de pi sobre 3. El seno de pi sobre 3 radianes es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. La expresión se simplifica a coseno inverso de raíz cuadrada de 3 dividido por 2. A partir de aquí, el coseno inverso y la raíz cuadrada 3 divididos por 2 es igual al ángulo en el intervalo cerrado de 0 a pi radianes. Tiene un valor de función coseno de raíz cuadrada 3 dividido por 2. Y nuevamente, debido a que el valor de la función coseno es positivo, el ángulo está en el primer cuadrante. Y por lo tanto, podemos usar el triángulo de referencia tal como está. Bueno, si observamos el ángulo de 30 grados o, en radianes, 1,6 pi radianes, el valor de la función coseno es igual a la relación del lado adyacente de la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de 3 dividida por 2, lo que significa que el coseno inverso de la raíz cuadrada 3 dividido entre 2 es igual a 30 grados o, en radianes, pi sobre 6 o 1,6 pi radianes. Y dado que el ángulo original se da en radianes, debemos devolver la expresión simplificada en radianes. La siguiente expresión es el seno inverso del coseno pi sobre 4. Pi sobre 4 radianes es igual a 45 grados. Entonces, usando el triángulo de referencia 45, 45, 90. El coseno de pi sobre 4 radianes es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que es 1 dividido por la raíz cuadrada 2. La expresión se simplifica a seno inverso de 1 dividido por la raíz cuadrada 2. El seno inverso de 1 dividido por la raíz cuadrada 2 es igual al ángulo en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, que tiene un valor de función seno de 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Y nuevamente, debido a que el valor de la función seno es positivo, el ángulo está en el primer cuadrante. Y por lo tanto, podemos usar el triángulo de referencia tal como está. Observe cómo no solo el coseno de pi sobre 4 radianes es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada 2, también lo es el valor de la función seno porque la razón del lado opuesto a la hipotenusa también es 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Y por lo tanto, el seno inverso de 1 dividido por la raíz cuadrada 2 es igual a 45 grados o, en radianes, pi sobre 4 radianes, o 1,4 pi radianes. A continuación, tenemos el seno inverso del coseno pi sobre 6 radianes. Deberíamos reconocer pi sobre 6 como 3 grados. Entonces, usando el triángulo de referencia 30, 60, 90. El coseno de pi sobre 6 radianes es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. La expresión se simplifica a seno inverso de raíz cuadrada 3 dividido por 2. El seno inverso de la raíz cuadrada de 3 dividido por 2 es igual al ángulo en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2 que tiene un valor de función seno de raíz cuadrada 3 dividido por 2. De nuevo, usando el triángulo de referencia 30, 60, 90, el seno de 60 grados o el seno de pi sobre 3 radianes es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Y por lo tanto, el seno inverso de la raíz cuadrada 3 dividido por 2 es igual a 60 grados o, en radianes, pi sobre 3 radianes, o 1,3 pi radianes. Y ahora el último ejemplo es un poco diferente porque el ángulo es pi sobre 2 radianes, que es igual a 90 grados, que es un ángulo cuadrantal. Por lo tanto, no podremos usar un triángulo de referencia para evaluar el seno de pi sobre 2. Tendremos que usar el círculo unitario o nuestro conocimiento de la gráfica de la función seno. Veremos los dos. Usando el círculo unitario, esbozaríamos el ángulo de pi sobre 2 radianes en posición estándar, que es de 90 grados, así que aquí está el lado inicial. Aquí está el lado de la terminal. El lado terminal se cruza con el círculo unitario en el punto 0,1. Y dado que seno θ es igual a I,
Seno pi sobre 2 radianes es igual a 1. La expresión se simplifica al coseno inverso de 1. Bueno, según nuestro conocimiento de la gráfica de la función seno, pi sobre 2 radianes, el valor de la función seno es positivo. El coseno inverso de 1 es igual al ángulo del intervalo cerrado de 0 a pi radianes que tiene un valor de función coseno de 1. En el círculo unitario, x es igual a 1 en este punto aquí con el par ordenado 1,0, lo que significa que el lado inicial y el lado terminal del ángulo están a lo largo del eje x positivo. Y por lo tanto, el ángulo es 0 radianes o 0 grados. El coseno inverso sobre 1 es igual a 0 grados o 0 radianes. O en base a nuestro conocimiento de la gráfica de la función coseno, ya que la salida del coseno inverso es solo de 0 a pi radianes, observe, durante este intervalo. El valor de la función coseno es 1 aquí cuando el ángulo es 0 grados o 0 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.